Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Criptonovedad. Hoy voy a hacer una reseña de este libro, The Price of Tomorrow de Jeff Booth, El precio del mañana. Este es un libro que en la comunidad de Bitcoiners se suele hablar y se suele recomendar. No es un libro sobre Bitcoin, ya que la primera mención que hace sobre Bitcoin es en la página 201 y el libro tiene 208 páginas. Entonces, como se pueden dar cuenta, mucho no habla sobre Bitcoin, pero sienta algunas bases del tema de la deflación y el mundo hacia donde está yendo con respecto a la tecnología, que fortalecen algunas de las características de Bitcoin. Mientras lo leía, fui haciendo notas de las cosas que me parecieron interesantes. Es un libro que se los recomiendo. Como dije antes, no es un libro sobre Bitcoin, pero está muy interesante. Entonces, con eso dicho, vamos a arrancar con las distintas partes del libro. En el prefacio arranca diciendo que en este momento extraordinario no podemos pensar que lo que va a funcionar en el futuro debería estar construido en base a lo que funcionó en el pasado. Y ese es un concepto muy interesante en el que hace mucho hincapié, en el que muchas de las cosas como están ahora están basadas en cosas del pasado que no van a funcionar en el futuro. Todo esto está muy relacionado con la tecnología. Después hace una pequeña introducción del mismo, del autor, y dice que el libro va a tratar de desafiar ciertas verdades universales que la sociedad cree. Después del prefacio, el libro tiene una introducción con el título El fin de la inflación. El primer punto que destaca es que la tecnología es deflacionaria. Habla sobre la desigualdad de riqueza, sobre el populismo y cómo los gobiernos autoritarios están creciendo y cómo todo esto es causado por un sistema económico diseñado para un tiempo diferente. La deflación es cuando conseguís más por tu dinero a lo largo que va pasando el tiempo, y la inflación es cuando conseguís menos por tu dinero cuando va pasando el tiempo. En la mayoría de las situaciones, cuando uno guarda el dinero, por ejemplo en el banco, y no tenés interés, en 1 o 2 años vas a poder comprar menos cosas que lo que podías comprar en el momento inicial. Si fuera que hay deflación, al poner la plata en el banco y esperar 1 o 2 años, debería de permitirte poder comprar más cosas que las que podías comprar inicialmente. Como la tecnología mejora con el tiempo, se podría decir que es deflacionaria, porque puedes conseguir mejor tecnología con el mismo dinero. Y esto lo podemos comprobar ya que, por ejemplo, la plata que te costaba una computadora hace 5 años con determinadas especificaciones, hoy te sale muchísimo más barato la misma computadora, o por la misma plata puedes comprar una computadora con muchas mejores especificaciones. Entonces, esto se ve a través de todo lo que está relacionado con la tecnología, en donde el uso de tecnología disminuye el costo. Por lo tanto, la tecnología es deflacionaria. Y después de decir esto, el autor planta la pregunta: ¿por qué si la tecnología está haciendo las cosas más baratas, la vida se está haciendo más cara? La deuda combinada con la deflación es una combinación tóxica, porque los deudores tienen que pagar el mismo interés mientras cada vez ganan menos. Cuando la deuda crece demasiado, los gobiernos tienen 4 cosas que pueden hacer. Y estos 4 puntos los saca del libro de Ray Dalio, Principios para navegar crisis de grandes deudas. Estos 4 puntos que el gobierno puede hacer para solucionar el problema son: la primera opción sería austeridad, que los gobiernos tengan un superávit en vez de un déficit, o sea, gastar menos de lo que recuperan con los impuestos. El problema es que para la mayoría de los gobiernos esto no es algo fácil de hacer, ya que los políticos tienen una tendencia a ver las cosas y a hacer las cosas a muy corto plazo, porque tienen un tiempo límite en donde pueden ejercer en la posición en la que estén. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Estados Unidos el presidente puede tener 2 términos de 4 años como máximo. Después de 8 años, el presidente tiene que dejar. Entonces, es difícil para un presidente, y es difícil que lo vuelvan a votar el segundo término, si en el primer término pone medidas muy restrictas que hacen que el gobierno empiece a gastar menos.
por lo cual el gobierno ofrecería menos trabajos, también habría menos planes sociales para ayudar a la gente. Entonces es muy difícil para los políticos decir, bueno, vamos a empezar a gastar menos. La segunda opción es un default de la deuda y una reestructuración. Esto es poco placentero también porque afecta a la gente que está prestando la plata. Entonces, y a su vez, hacer una reestructuración no es nada fácil y tiene muchas repercusiones negativas. Entonces tampoco es una muy buena opción. Después, la tercera opción es que los bancos centrales impriman más dinero. Y esta me parece que es la opción que están eligiendo la mayoría de los países. Y después, la cuarta opción es transferir dinero de los que tienen a los que no tienen. Por lo general, los gobiernos eligen imprimir porque es el camino de menor resistencia. O sea, con imprimir, la mayoría de la gente no se da cuenta directamente que el poder adquisitivo del dinero que tienen ahorrado va decreciendo. Además, los gobiernos no tienen que pedir mucho permiso para hacer eso. Entonces, por lo general, es la opción que eligen la mayoría de los gobiernos. Con esto, el autor nos dice que cada juego tiene ganadores y perdedores. El problema es cuando los desaventajados se dan cuenta de que están jugando un juego que no puede ser ganado. Después arranca el capítulo 1, cómo funciona la economía. Parte 1, imprimir dinero. Habla sobre la crisis financiera del 2008 y cómo fueron pocos los que se dieron cuenta de antemano que el mercado inmobiliario era una burbuja, una deuda que no podía ser pagada. Nos habla sobre el GDP, Gross Domestic Product, o GDP en español, y el GDP se deriva de 4 cosas: C, I, X, G. La C es consumo, la I es inversiones, la X es exportación neta y la G es gasto de gobierno. Los países mantienen un balance de cero. Si un país consume mucho, como por ejemplo Estados Unidos, otro país acepta los pagos porque le vende en deuda como Treasury Bills, que sería el caso de China. Por lo general, Estados Unidos gasta mucho, consume mucho, y China acepta la deuda de Estados Unidos en forma de Treasury Bills, China es uno de los países que más tiene de esto. O sea, que tiene la deuda de Estados Unidos. Entonces, la economía es un Ponzi. La economía actual funciona en base a la deuda que crece y crece. El problema es el dinero barato y cómo los gobiernos devalúan la moneda para competir con el mundo. Si los gobiernos devalúan la moneda, es más fácil exportar. Entonces, es un grave problema cuando los políticos empiezan a manipular el libre mercado y comienzan a decidir quién gana y quién pierde. En el 2008, el imprudente fue perdonado y el prudente que ahorraba fue castigado. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen dejado que los bancos colapsen? En el momento inicial probablemente hubiera sido mucho peor el shock, pero a la larga hubiera sido mucho mejor dejar que los bancos colapsen que rescatarlos por medio de la impresión de dinero o quantitative easing. Después, el capítulo 2 se llama ¿Cómo funciona la economía? Parte 2, creatividad destructiva. La tecnología disrupta trabajos y genera nuevos. Eso hace mucho tiempo que sigue siendo así. Pasó con el caso de, por ejemplo, los caballos y los carros con la industria automotriz. Pasó durante la revolución industrial, en donde se perdían trabajos pero se generaban nuevos. El tema con eso es que la gente que pierde el trabajo se tiene que adaptar. Un caso que para mí está relativamente cercano a que pase es el de los camioneros. Yo creo que en los próximos 10 años todos los camioneros van a perder el trabajo, ya que los autos que se manejan de manera autónoma o los camiones que se manejan de manera autónoma van a reemplazar cientos y miles de trabajos de camioneros que no van a ser más necesarios y se van a tener que adaptar. Así como este caso, en los próximos años vamos a ver en muchas distintas industrias que va empezando a pasar esto cada vez más. Con el advenimiento de cada vez más tecnología, cada vez lo vamos a notar más. Por ejemplo, la infraestructura de los canales de distribución de información fueron disruptivos con Google, ya que la tecnología digital hace que sea más barato
que la vieja infraestructura de distribución como pueden ser los diarios. Netflix fue una disrupción para Blockbuster, ya que las películas de manera online es mucho más barato económicamente que tener un montón de negocios en donde se necesitan un montón de empleados, gente que va, alquila la película, después la tiene que devolver. Entonces la tecnología disrupte muchas de las industrias que se van quedando en el tiempo. La empresa que no se adapta desaparece. El autor nos habla sobre ventanas de oportunidad, que son pequeños momentos en donde se genera la innovación y es aceptada. Por eso los empresarios tienen que ser perseverantes. Habla sobre plataformas como Facebook, Google, Airbnb, Amazon, que son agregadores de contenido y que tienen un efecto de red muy grande. Y con esto introduce el término destrucción creativa, ya que la creatividad de la tecnología y de las cosas que van innovando destruye las industrias que se van quedando en el tiempo y no se adaptan. Después nos dice que no es la deuda lo que socava al capitalismo, sino el socializar las pérdidas cuando se enfrenta a un colapso. Esto está relacionado con lo del 2008, la crisis financiera. Y acá menciona una analogía de Nicolás Taleb que me pareció muy interesante. El tema de los fuegos controlados. Como muchos sabrán, a veces en los bosques muy grandes se hacen fuegos controlados para quemar la hierba seca que se va juntando. Si uno trata de evitar esos pequeños fuegos controlados para estar seguros, esa hierba se va juntando. Y llega un punto en el que el fuego arranca porque sí o por un accidente y después es extremadamente difícil apagarlo. En vez, si uno hace fuegos controlados, está bien, durante un tiempo no la va a pasar muy bien porque tiene que controlar el fuego, pero es un fuego relativamente controlado. Si uno, por evitar todos los problemas, los tapa, después cuando arranca el problema grave, se junta todo lo que se fue acumulando durante mucho tiempo. Y el resultado es mucho peor que si hubiéramos aceptado las consecuencias de cada cosa. Un ejemplo de esto, de nuevo, es lo del 2008. Si hubieran dejado que los bancos colapsen, hubiera sido un muy mal momento, pero a la larga hubiera sido mejor. En vez de eso, lo que hicieron fue tapar el problema y cada vez ahora se está juntando más y más y más. Por ejemplo, ahora este año pasado y este año con la pandemia se imprimió muchísimo dinero. La deuda se agrandó muchísimo en todos los países. Este tema nos va a afectar en un futuro no muy lejano. Después, en el capítulo 3, que se llama Es difícil pensar diferente, nos habla que las creencias son difíciles de cambiar. Por ejemplo, Galileo con el centro de la Tierra. Por ejemplo, cuando se creía que existían las brujas y las quemaban en la hoguera. Después, con las mujeres que no podían votar. Cuando estamos atrapados en nuestro propio sentido de la realidad, muchas veces nos agarramos a creencias falsas. Más allá de la certeza que tengamos, no siempre nuestras creencias son correctas. Por ejemplo, acá nos habla sobre algunas empresas que se enfocaron mucho en su creencia y no se supieron adaptar. Por ejemplo, Sears versus Amazon, Kodak versus las cámaras digitales. Inclusive Kodak inventó la cámara digital muchos años antes de que fuera una novedad. Sin embargo, como dependían tanto del negocio de las cámaras comunes, no se supieron adaptar a que las cámaras digitales iban a reemplazar y cuando intentaron meterse en el mercado ya era muy tarde. Muchas veces pasa que porque una empresa tiene determinada creencia no se puede adaptar a la realidad. Esto se llama sesgo cognitivo y es la falacia del costo hundido, que es cuando, por ejemplo, uno invierte en algo que no está dando resultado y como ya invirtió tanto, sigue invirtiendo más. Simplemente por el hecho de no reconocer que fue una mala inversión y que conviene a veces dejarlo y pasar a lo siguiente. En el capítulo 4, el boom tecnológico, nos dice el autor que es difícil entender el crecimiento exponencial. Es un concepto que para los humanos es difícil de entender. Y una explicación que usa para esto es el
chiste que a veces se suele usar con la gente de qué preferís, $1 millón hoy o que te dé 1 centavo y por 31 días vaya duplicando lo que te di el día anterior. Es decir, que el primer día te doy 1 centavo, el segundo día te doy 2 centavos, el tercer día te doy 4 centavos. La mayoría de la gente suele elegir sin pensar mucho el $1 millón ahora. Y sin embargo, si esperás y agarras ese centavo que se va duplicando y duplicando y duplicando, a los 31 días, que es un crecimiento exponencial, termina siendo más de 10 millones. Con esto introduce la ley de Moore, que esta persona dijo que el poder de cómputo se dobla cada 2 años, en realidad cada 18 meses. Y con el poder de cómputo se refiere a los transistores. Y esto, si vamos tiempo hacia atrás, podemos comprobarlo que por lo general cada 18 meses se dobla el poder de cómputo. Después, en este capítulo del boom tecnológico, nos habla sobre los autos autónomos. Las repercusiones de los autos autónomos, una serían los seguros. Los seguros dejarían de existir, ya que si todos los autos son autónomos y no chocan, no va a ser necesario tener un seguro. Tampoco va a ser necesario tener tanto estacionamiento, ya que los autos se podrían compartir para aprovechar la mayor cantidad de tiempo y administrar las rutas para que la mayor cantidad de autos estén en movimiento la mayor cantidad de tiempo posible. A su vez, tal vez no tendrías que ni siquiera estacionar cerca de donde estás, sino simplemente cuando estás por necesitar tu auto, le das la indicación de que te venga a buscar y el auto viene solo y te va a buscar. Esto del cambio de los estacionamientos haría que disminuya el costo de las propiedades, ya que al haber menos estacionamiento necesario va a haber mucho más lugar disponible en las ciudades. También habría gente que pierde el trabajo. Todos los taxistas, todos los conductores empezarían a perder trabajo. Habría menos gastos públicos en arreglos y salud por accidentes. Con la mejora de la realidad virtual, tal vez la gente viaje menos. Otra tecnología que va a poder disruptir. Otro ejemplo que da es el de las impresoras 3D, de cómo están mejorando. Y con este avance, tal vez se podría llegar a evitar tener muchos negocios, ya que uno podría imprimir todo en la impresora 3D. O que, por ejemplo, hay un negocio que es una impresora 3D nomás, y vos vas al negocio, marcás qué es lo que querés adquirir y la impresora 3D te lo imprime en el momento y vos vas y lo buscas y listo. Entonces, muchos trabajos van a empezar a ser innecesarios. La tecnología es deflacionaria, ya que mejora las cosas y disminuye los precios. Estamos llegando a un punto en donde para mantener el crecimiento de la economía se necesita cada vez más deuda. Va a llegar un momento en donde va a ser necesario un reset. En el capítulo 5, el futuro de la energía, nos habla que hay una conexión grande entre uso de energía y crecimiento económico. La energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. Habla sobre la energía solar y cómo cada vez va a ser más barata, creando más deflación. Al bajar el costo de la electricidad, se puede empezar a hacer muchas cosas que antes no eran viables, como convertir el agua salada de los océanos en agua dulce. Este proceso existe hace muchos años, pero usa mucha electricidad y por eso no es viable. Si con el advenimiento de la energía solar en un modo más económico tuviéramos más energía, más capacidad de energía, hacer este proceso de desalinizar el agua sería mucho más fácil, mucho más posible, y eso haría que se solucionen muchos problemas en muchos lugares, porque si hay algo que tenemos mucho en el planeta Tierra es agua salada. En el capítulo 6, el futuro de la inteligencia, nos dice el autor que con la venida de la inteligencia artificial muchos trabajos van a extinguirse. ¿Qué pasa si no se generan nuevos trabajos para la gente que quedó desplazada? Y este es un tema importante. Y el autor nos dice que la inteligencia es sabiduría acumulada. Inicialmente, la inteligencia arrancó de cero con la creación de la imprenta de Gutenberg. El conocimiento se empezó a poder acumular y a guardar de manera más económica y fácil. Otro factor importante de la inteligencia
fue el comienzo del método científico. Karl Popper nos dice que todo nuestro conocimiento crece a través de la corrección de nuestros errores. Después el autor habla sobre la historia de las computadoras y de la inteligencia artificial. Habla sobre Machine Learning y AlphaGo versus AlphaGo Zero. Hay un documental de eso en Netflix que está muy bueno. Es la inteligencia artificial que creó Google para jugar a un juego que se llama Go. Es un juego que existe hace creo que cientos o miles de años. Es un juego muy viejo y muy difícil y complejo. Google, por medio de Machine Learning, creó una computadora que puede jugar a este juego y le puede ganar a los jugadores más habilidosos que existen en este momento. Después, al año siguiente, Google hizo otra computadora que no solo le puede ganar a toda la gente que juega muy bien a este juego, a los campeones mundiales, sino que a su vez también le puede ganar a la otra computadora. Entonces, si bien esta creación de Google es para una sola cosa específica, con el tiempo la inteligencia artificial va a empezar a ser más general y va a poder empezar a hacer más cosas. Al día de hoy hay inteligencia artificial para muchas cosas específicas. No hay una que abarque todo, pero con el tiempo va a ir mejorando eso. En el capítulo 7, que se llama ¿Quiénes serán los maestros?, nos dice que se necesitan 10.000 horas de prácticas en algo en promedio para ser bueno en eso. Nuestra percepción de la realidad se ve afectada por nuestros sentidos, nuestras experiencias y emociones. La realidad, como la ve una persona, es muy distinta de cómo la ve otra. Esto no pasa con las computadoras. Las computadoras no asocian memorias con emociones, no distorsionan la información. Con suficiente poder de cómputo y memoria, una computadora debería de poder resolver cualquier problema que un ser humano pueda resolver. La inteligencia artificial está creciendo día a día. Si bien cada ejemplo es muy estrecho, ya que cada computadora de inteligencia artificial sirve para una cosa específica, que es lo que le decía antes, con el tiempo se podrán combinar. Y con eso nos queda la pregunta, ¿qué incentivo hay para una persona pasar 10.000 horas practicando, por ejemplo, el juego Go, para que una computadora le gane en 3 días? ¿Qué valor tiene el ser un campeón mundial? Y cuando digo que la computadora le gane por 3 días, es lo que le llevó a la computadora practicar para poder superar al campeón mundial. En todos los aspectos en donde se necesita analizar una gran cantidad de datos en poco tiempo, las computadoras siempre van a ganar. La inteligencia artificial va a revolucionar la medicina. La información tiene un gran valor. Las grandes corporaciones tratan de obtener más y más información. Esto lo vemos día a día con Facebook, Google, Amazon. Cuanta más información pueden obtener de todo, mejor para ellos. Cuanta más información tienen, más fácil es entrenar la inteligencia artificial. El que logre controlar la inteligencia artificial va a controlar el mundo. Nuestros trabajos van a desaparecer y tenemos que prepararnos para ese momento. Es importante acá destacar que hay algunos trabajos que van a desaparecer mucho antes que otros. En el capítulo 8, que se llama Nosotros contra ellos, nos hace un pequeño resumen de la situación de Alex. Alex, un refugiado de la guerra de Bosnia. Los humanos necesitamos mantener lazos fuertes. El tema de los lazos fuertes arrancó con el resumen de la situación de Alex. Esto hace que nos agrupemos. Al tener lazos fuertes con alguien y sentirnos bien, en contrapuesto, alguien que no tenemos lazo nos puede generar rechazo. Y acá mencionan un estudio que una persona hizo sobre grupos de chicos en donde tenían 2 equipos distintos y tenían que como pelear entre ellos. El objetivo del juego era pelear entre ellos, y con este estudio se comprobó que al dividir a los chicos en distintos grupos sin tener nada en particular en común, se creaba mucho rechazo entre los 2 grupos. El único modo en el que lograron evitar que el rechazo siguiera aumentándose y se empezara a disminuir fue poniendo una tarea común. Una tarea común entre todos los equipos, pusieron un problema y todos los chicos tenían que tratar de resolver ese problema. Ese fue el ejercicio que hizo que los 2 equipos empezaran a cooperar.
Después habla sobre la pirámide de necesidades básicas y cómo distintas personas pueden estar en distintos niveles. La mayoría de la gente que está viendo este video probablemente está relativamente bien económicamente, siendo que son toda la mayoría de la gente que habla español. Probablemente su país no está en guerra, pero si estás mal económicamente y tu país está en guerra, tus necesidades básicas son muy distintas que las necesidades básicas de yo o vos que estás viendo este video. Entonces, distintas personas tienen distintos niveles de necesidades básicas dependiendo del momento y el lugar. Después nos habla de cómo la tecnología refuerza las burbujas y que junto con nuestra naturaleza se alimenta la mentalidad de nosotros versus ellos. Y esto no es nada bueno. Todo esto lleva al extremismo y pone el caso de Hitler. No sé en el caso de ustedes, pero yo noto muchas veces en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, uno puede terminar en un grupo de gente que todos piensan igual a vos. Entonces puede llegar a ser algo muy negativo para la sociedad que se vayan fragmentando distintos grupos con distintos modos de pensamiento. Yo, por ejemplo, una cosa que hago con el tema relacionado a las criptomonedas es en Twitter. Yo sigo un montón de gente que habla negativo sobre Bitcoin o las criptomonedas en general. Si yo veo un comentario de alguien que está en contra de las criptomonedas, por lo general la sigo a esa persona. Simplemente, la verdad, me ayuda a tener más amplitud en mi pensamiento de distintas perspectivas de cómo ve la gente determinada cosa. Si uno solo sigue gente que piensa que Bitcoin es el futuro y que es la única opción que hay, puedes llegar a perderte distintas opiniones y cosas de otra gente que o te pueden ayudar a afirmar tu pensamiento de que las criptomonedas tienen un futuro o Bitcoin tiene un futuro, o te puede ayudar a entender de que esto no lo había pensado, tal vez habría que investigar más sobre este tema que esta persona menciona para ver si es verdad o no, si es así o no. Entonces, esto también sirve desde el punto de vista de la política. Si tenés un pensamiento político muy específico, a veces está bueno rodearse de gente que piensa distinto y tratar de tener una mente abierta a distintas opiniones. No necesariamente para aceptar todo lo que la gente que está opuesta dice, pero como para entender que hay otro lado de las cosas y que tal vez no todo es blanco o negro. Por lo general la mayoría de las cosas son grises y hay que ir analizando en cada cosa específicamente. El capítulo 9 se titula Podemos cooperar. Nos habla sobre el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es como un estudio en el que dos personas cometen un delito, la policía los agarra y los pone en habitaciones separadas. Y les dice a cada uno, si ninguno de los dos confiesa, los dos van a la cárcel por 1 año. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa no va a la cárcel y el otro, el que se quedó callado, va 10 años a la cárcel. Lo mismo al revés. Si el que no confiesa es el que confiesa y el que confiesa es el que no confiesa, los 10 años son para el otro. Si los dos confiesan, van los dos 5 años a la cárcel. Entonces, el mejor resultado en la suma del problema es que los dos se queden callados y vayan 1 año cada uno a la cárcel. El mejor resultado individual sería que la otra persona no confiese y uno confesar, así uno no va a la cárcel y la otra persona va 10 años. Pero la suma de los años son o 2 años si los dos no confiesan, o 10 años si uno confiesa y el otro no, o 10 años si los dos confiesan, porque son 5 más 5. Entonces, hay muchas cosas en donde el dilema del prisionero entra en juego en el día a día de cómo conviene actuar para tener el mejor resultado. Una de estas cosas es el calentamiento global, en donde la energía verde es más cara y puede disminuir el desarrollo del país. Muchos países tienen más dificultad a la hora de invertir en energía verde, ya que la inversión en energía verde nos favorece a todos como grupo, pero si todos los países no tienen energía verde y uno sí, es mucho más caro para ese país tener energía verde
y hace que sea mucho más difícil para ese país competir con el resto. Entonces ahí es donde entra en juego el dilema del prisionero. Otros ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, carpooling. Carpooling, no sé en los países de Latinoamérica. En Argentina no está eso, pero acá en Canadá está, en algunos lugares, en Estados Unidos también. Cuando uno va por la autopista hay, por ejemplo, 4 carriles. 3 son para todos los autos y hay uno que es para autos que tengan más de 2 personas, por ejemplo. Si tienen más de 2 personas, pueden ir por ese carril. Entonces, aplica de la misma manera. Si todos hacen mal y van cualquiera por cualquier carril, la velocidad a la que uno llega al lugar es la misma. Es lento. Si todos hacen las cosas bien, la gente que hace carpooling va a llegar más rápido y los otros van a llegar a la misma velocidad. El modo más beneficioso es si todos hacen bien y uno hace mal. Si uno hace mal y aunque seas una sola persona, vas por el carril de carpooling, vas a llegar mucho más rápido y no tenés que estar con alguien más. Otro ejemplo es el antidoping. En el caso de las competencias, las olimpiadas o lo que sea, si todos los deportistas no usan drogas, están todos en el mismo nivel. Si todos usan drogas, están todos en el mismo nivel. El mejor caso es cuando nadie usa drogas y un solo deportista usa drogas porque tiene mucho más beneficio. Otro caso más es el poder militar. Si todos los países tienen mucho poder militar, más se necesita tener poder militar. Si ningún país tiene poder militar y hay uno solo que sí tiene un montón de poder militar, es más posible que ese país pueda dominar por el resto de los otros. Entonces, este tema del dilema del prisionero lo podemos ver en un montón de cosas en donde a veces lo que más beneficia a todos no es lo que más me beneficia a mí individualmente. Entonces, y lo que me beneficia a mí individualmente depende mucho de lo que decidan los otros. Porque en el caso del dilema del prisionero, si los dos pensaban de manera egoísta, terminaban yendo los dos cada uno 5 años a la cárcel. Entonces todos estos son conceptos bastante interesantes. Después nos dice que en el mundo real todo cambia todo el tiempo. Y dependiendo de cómo están las cosas, qué estrategia es la mejor. En el caso del capitalismo, eso se perdió en el 2008, en donde los que hicieron trampa fueron beneficiados en contra de lo que es el capitalismo en sí. Con la tecnología hay abundancia y deflación de precios. Cuando algo abunda en gran cantidad es gratis, como el oxígeno. Si la tecnología puede hacer que todo abunde, tal vez deja de haber incentivos económicos en hacer trampa. En el capítulo 10, que se llama Llamado de atención, nos dice que las compañías que no se adaptan mueren, que es lo que les decía al principio, y nos dice que tenemos 2 posibilidades: o intereses negativos e impresión de dinero, o impuestos a los ricos y sueldo básico universal. El problema es que de todos modos la tecnología está eliminando trabajos. Nos habla sobre el reset de la deuda y de la posible pérdida de fe en el dólar como moneda de reserva, que para mí eso es extremadamente probable. Después nos hace la primera mención de Bitcoin, como dije antes, en la página 201, y nos dice que la solución muchas veces es lo más simple y en este caso es aceptar la deflación. Se necesita una moneda que no pueda ser manipulada, pero los gobiernos tendrían que aceptar perder ese poder. Además, muchos países se tendrían que poner de acuerdo al mismo tiempo. Y esto nos hace volver al dilema del prisionero, en donde todos los países se tendrían que poner de acuerdo en hacer algo y a su vez estarían perdiendo el beneficio de poder controlar la moneda, con lo cual estamos en una encrucijada en donde lo que tal vez sea el mejor para el bien común no sea el mejor para el bien individual en el corto plazo si no todos actúan de la misma manera. Por último, una frase que no tiene mucha relación con todo lo demás del libro, pero el autor la puso igual al final, es que nuestras vidas están definidas por el impacto positivo que tenemos en otros. Y eso me parece muy positivo, me gustó mucho esa frase.
Y con eso termina la reseña de este libro. Si bien, como dije al principio, no es un libro sobre Bitcoin, es un libro muy interesante que ayuda a ver por qué Bitcoin puede ser algo positivo para el mundo. Este libro no está en español, está solo en inglés. Les dejo un link de afiliado en la descripción. Si se deciden a comprarlo y lo pueden hacer a través de mi link de afiliado, se los agradezco mucho, ya que yo recibo una comisión y me ayuda eso para seguir comprando libros y hacer más reseñas. Con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.